Vamos a meditar en la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31. Tiene un título ahí, dice, advertencia al que peca deliberadamente. Este es un texto que mucho se ha malinterpretado a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Para entender este pasaje que hemos leído, hermanos, es importante tener en cuenta quiénes son los que están recibiendo la carta en el contexto histórico. ¿A quiénes ve esa carta? La carta a los hebreos va a los creyentes judíos que estaban pasando por tiempo de persecución. Roma había declarado ilegal el cristianismo. Los cristianos eran perseguidos y eliminados. Para los judíos, pues cristianos, la cosa estaba bastante difícil. Mientras que el judaísmo como religión era legal. No eran perseguidos los que practicaban el judaísmo en sus sinagogas, todo eso. Entonces ahí los cristianos estaban ante la tentación, la presión de los judíos de la religión tradicional a que regresen. Eran tentados a volver al judaísmo, a dejar a Cristo y volver atrás. Ese es el contexto histórico. Ahora el contexto del libro es importante. ¿Cuál es el tema del libro? Si lo aislamos del tema del libro, del contexto, pues podemos sacar miles de cada uno una enseñanza diferente, pero la enseñanza es una acá. El libro está exhortando a ¿qué? A no renegar de Cristo, a no volverse atrás y dejar a Cristo. Eso es lo que apunta el libro. Entonces vamos a lo que es el versículo 26, dice así: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificios por los pecados. Amén. La pregunta que viene es: ¿a qué se refiere pecar voluntariamente? ¿Será que uno se convierte a Cristo? Cristo nos perdona todos nuestros pecados, y si de ahí en adelante cometes pecado, ¿estás condenado? ¿Será eso? ¿Quién después de que hemos convertido a Cristo, quién no le ha fallado al Señor? No a la manera antigua, pero le hemos fallado. ¿Será que cuando nos convertimos al Señor, Cristo nos perdona, pero hay ciertos pecados que si los cometemos nos bota el Señor del reino de los cielos, perdemos nuestra salvación? ¿Se referirá a ciertos pecados tal vez? Tampoco. ¿Dónde quedaría 1 de Juan 1:9? Que es para la iglesia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. O 1 de Juan 2:1: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Dónde estaría Gálatas 6:1? Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Alguien me dijo, no, aquí dice falta y es diferente a pecado. No, aquí se refiere a pecado. No, es que una cosa son faltas, me decía. Y yo le dijo, ¿y qué es falta? A ver, por ejemplo, llegas tarde al culto. Es una falta, me dice, ¿no? Pero no es pecado. No, pecado es pecado, amén. Y cuando dice faltas, se refiere pecado. Entonces, no se refiere a que el creyente en su vida cristiana tropieza o está luchando con alguna tentación, porque eso lo vamos a tener. Vamos a luchar con tentaciones y por descuido en algún momento tropieza el creyente, pero se levanta y seguimos adelante y nos fortalecemos en el Señor. ¿A qué se referirá entonces? Dice, si pecaremos voluntariamente. El tema que está tratando acá es el renegar de Cristo. Es si pecaremos voluntariamente desechando el evangelio, renunciando a Cristo, porque ese es el tema. Aquel, como un creyente, por ejemplo, alguien que se convierte a Cristo, está 1 año, 2 años en la iglesia, de pronto se aparta, no viene, y de pronto lo encontramos y nos dice, hermano, ¿sabe qué? Me he dado cuenta que está errado, ¿no? Eso de Cristo no es posible, dice, ¿no? Estoy con la fraternidad universal, dice, ¿no? Con los yoga, ahí sí está la salvación. Eso de Cristo es mentira. Por ejemplo, él ha renegado de la fe, ya no cree en Cristo. Cristo no es mentira el evangelio. Eso se llama renegar o apostatar. Eso es un apóstata, aquel que niega la fe. Entonces se refiere a eso, aquel que niega la fe, aquel que rechaza a Cristo, rechaza el evangelio después de haber conocido el evangelio, lo conoce, está, y luego está renegando. Caso contrario, un hermano, por ejemplo, que está en la iglesia, luego por ahí no viene a la iglesia, vamos a ver, dice, hermano, he pecado, he caído en tal pecado.
Pero usted cree en Cristo, cree que, sí, hermano, yo sí creo en Cristo, estoy arrepentido, pero estoy muy avergonzado. Esa persona no ha renegado de la fe. Lo que necesita es ser orientada y reconciliarse con el Señor. Hay una diferencia con aquel que dice, no, eso es mentira, el evangelio no, nos han engañado. Ahora sí conozco la verdad. Se va a los mormones, se va a los testigos de Jehová y dice, no, Cristo no es Dios, Él solamente es un profeta. No es lo mismo, amén, como aquel que tropieza, cae, pero está avergonzado, no viene, pero se mantiene en la fe. Es diferente. Tu corazón está abierto a ser perdonado, a recibir la palabra y reconciliarse con el Señor. Mientras que el otro simplemente no quiere saber ya nada. Niega la eficacia de Cristo. Cuando uno peca voluntariamente renegando de Cristo, renegando del plan de salvación, negándolo, no queda más sacrificio por los pecados. Si alguien niega rechaza el único medio a través del cual ser salvos, ¿cuál es el único medio a través del cual podemos ser salvos? El sacrificio de Cristo. Si alguien se aparta y niega el sacrificio de Cristo como único medio para ser salvado, no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué más se le puede hacer? No, pero también me puedo salvar purificándome, haciendo ejercicios espirituales y perfeccionándome mi alma. No, eso no salva. No hay más sacrificio. El único sacrificio que salva es el sacrificio de Cristo. Y si alguien rechaza el sacrificio de Cristo, no queda más. No hay otra forma de ser salvos, hermano. A no ser que alguien por ahí quiera decir, no hay otra forma de ser salvos. La única manera de ser salvos es a través del sacrificio de Cristo en la cruz. No hay más. Quien niega eso, no queda más. ¿Qué más se puede hacer? ¿Habrá otra forma? ¿Dios habrá dado otra alternativa para aquel que niega a Cristo? ¿Otra alternativa para que se salve? No hay otra alternativa. No hay otro camino para ir al cielo. No hay otro camino para la salvación. El único camino es Cristo. No hay otro sacrificio. Ellos iban a volver al judaísmo. ¿Qué sacrificio? No hay, esos sacrificios no sirven para ser salvo. Por eso en el versículo 27 va a seguir diciendo, si no, para estas personas queda una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Quien rechaza a Cristo, ¿qué le espera? Juicio. La única expectativa es el juicio y la condenación eterna. Por eso dice a los adversarios, a los enemigos de Dios. El que no tiene a Cristo en su corazón es enemigo de Dios. Gracias al sacrificio de Cristo tenemos paz con Dios. Y habla para personas que están dentro de una congregación, que no han nacido de nuevo, pero están ahí. Es la misma advertencia que hace desde el capítulo 3, donde nos advierte, cuidado que nos deslicemos y caigamos de la gracia, como los que estuvieron en el desierto. A pesar que estuvieron con la congregación de Israel, pero cayeron de la gracia. ¿Por qué? Por corazón malo e incrédulo, dice. Los que cayeron en el desierto, ¿por qué volvieron atrás? Por corazón malo e incrédulo. Amén. A eso apunta el libro de Hebreos, a eso apunta la carta a los hebreos. Bendito sea el Señor. Juicio recibirán estos, ¿no? Es la misma advertencia también del capítulo 6 que hemos leído. El capítulo 6 habla acerca de estas personas, no aquellos que recaen, dice, no queda más sacrificio por los pecados, ha dicho en el capítulo 6. Se refiere al mismo tema. La misma advertencia se repite una y otra vez. No sea que hay entre vosotros, dice, en la congregación, corazón incrédulo y malo, que no alcance, que parezca no haber alcanzado la gracia del Señor. Una advertencia para la iglesia. No se refiere a los verdaderos creyentes. Para los verdaderos creyentes, el que ha nacido de nuevo, el versículo 38 al final del capítulo 10 dice, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros, dice el último versículo del capítulo 10, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria al Señor. Nosotros, los creyentes, los nacidos de nuevo, somos los que perseveramos para salvación del alma. Bendito sea Cristo. Versículo 28. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. La ley de Moisés, la paga del pecado es muerte. La ley de Moisés, si la ley de Moisés, que era la sombra, era la copia del original, que es Cristo, el Evangelio, eso lo hemos visto ya. Y ya a lo largo del libro lo viene explicando, que las cosas, las leyes, las ceremonias, todos los ritos, toda la ley
era sombra de lo que había de venir. Si quien viola, quien quebranta la sombra, la imagen, la copia de lo real, recibe justa retribución, ¿cuánto más? Está haciendo una comparación ahí de gravedad. ¿Cuánto más castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hace una comparación y hace lo grave, que es que una persona que declara ser creyente, que declara ser cristiano, con sus labios, vuelve atrás. Y lo dice de esta manera: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto? Según las tradiciones cuentan que para asegurarse los judíos que un cristiano judío rechazaba a Cristo y volvía al judaísmo, dice que derramaban sangre de cerdo en el piso y le hacían pisar, y que declare que así como inmunda es esta sangre, así es la sangre de Cristo, para asegurarse que realmente está renegando de Cristo. Mientras era cristiano lo perseguían, le quitaban sus bienes. Si él declaraba no ser cristiano y era judío, tenía los privilegios que Roma le otorgaba. Entonces, era un momento crítico. Negar la fe, apartarse de Cristo, negar la sangre de Cristo, prácticamente es ir en contra del corazón mismo de nuestra fe, del Evangelio. Así de grave era y es hoy día también el echarse para atrás, el dejar a Cristo por algo que no salva, por algo que es religiones que no salvan a nadie. Muy bien. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. La afrenta contra el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? En Mateo 12 habla acerca de la ofensa al Espíritu Santo. ¿Han escuchado ese tema? Dice que Jesús estaba echando fuera demonios y los escribas y fariseos lo vieron a Jesús echar fuera demonios y dijeron: por Belcebú, por el diablo está echando fuera los demonios. Y Jesús les dijo, dentro de la historia: cualquier ofensa contra el Hijo del Hombre será perdonada, pero la ofensa contra el Espíritu Santo no será perdonada jamás, ni en este siglo ni en el venidero. Y viene ahí otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es esa ofensa contra el Espíritu Santo? La ofensa contra el Espíritu Santo es negar a Jesús como el Mesías, el Cristo, habiendo conocido, teniendo el conocimiento de él. Los sacerdotes, los escribas, ellos sabían que Jesús era el Cristo. ¿Se acuerdan cuando Juan estaba bautizando? Mandaron los sacerdotes y los escribas a preguntar, ¿no?, a Juan si él era el Mesías. Y él dijo: no, yo no soy el Mesías. Después de mí viene uno que es mayor que yo y que es antes que yo. Y cuando aparece Cristo, ¿qué dice Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y quiénes estaban presentes? Habían venido de Jerusalén los sacerdotes, los escribas y toda la alta autoridad religiosa de ese tiempo. Por tanto, los sacerdotes, ellos sabían de que Jesús era el Cristo por testimonio de Juan. Por eso cuando Jesús limpia el templo, ¿qué le dicen? ¿Con qué autoridad haces esto tú? Yo les voy a decir, pero si me dicen quién mandó a bautizar a Juan, ¿Dios o los hombres? Si le decimos que Dios, él va a decir: ¿por qué no le hacen caso a Juan, que yo soy el Cristo? Porque Juan ha dicho que él es el Cristo, él es el Mesías. Y si le decimos que a Juan lo han mandado a bautizar los hombres, todo el mundo nos va a apedrear, porque todo el mundo sabemos que Juan viene de Dios. ¿Y qué le dijeron? No sabemos quién mandó a bautizar a Juan. ¿Por qué? Porque si decían que fue Dios, eso sería aceptar que Jesús era el Cristo, el Mesías. Por tanto, esos que sabían que Jesús era el Cristo, el Mesías, que tenían el conocimiento de la verdad, cuando lo vieron a Jesús echar fuera demonios, dijeron: por Belcebú está echando demonios. Es decir, negaban a Cristo como el Mesías. Las señales de echar fuera demonios eran señales de el Mesías. Los milagros de echar fuera demonios eran las señales que el Mesías haría para poder ser identificado como el Cristo. La ofensa contra el Espíritu Santo es negar a Jesús como el Cristo, el Mesías, el Salvador. De eso nos habla el contexto de Mateo cuando habla la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aquí está hablando del mismo caso. Aquel que tuviere por inmunda la sangre de Cristo es una afrenta, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Es una ofensa al Espíritu Santo. Esa es la ofensa. Negar a Cristo, negar a Jesús como el Mesías. Y el mismo resultado,
quien niega a Jesús como el Cristo, el Mesías, su sacrificio, ¿habrá otro sacrificio que lo salve? No hay ningún otro sacrificio. Versículo 30 ya, el 30 y el 31 dice: pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago al Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este pecado de rechazar a Cristo traerá consecuencias eternas. Aquella persona que habiendo conocido, habiendo escuchado, conociendo a Cristo, sabiendo el plan de salvación y proclamándolo con sus labios, en algún momento se aparta y reniega, blasfema contra Cristo, contra la obra de Cristo en la cruz y la salvación a través de Cristo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Esta es la advertencia. Y a lo largo de todo Hebreos viene haciendo esta advertencia. Amén. Comparándolo con el pueblo de Israel, viene haciendo. ¿Cuál es el fruto de esto? El fondo, la fuente. Un corazón incrédulo, un corazón malo. Pero nosotros, hermanos, si usted ha entregado su vida a Cristo, está en el Señor, tiene un corazón renovado. Gloria al Señor. Y eso es lo que nos mantiene aquí en el Señor. Y eso es lo que nos hace crecer. La sangre de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, que nos hace cada día seguir adelante y glorificarle a Él. Dios nos bendiga y nos ayude, hermanos, a seguir adelante en el Señor. Y esto nos aliente. No tiene por qué esto desanimar. A veces esta palabra suena a veces como para desanimar. La gente se desanima. No, la palabra de Dios no puede desanimar. Al contrario, tiene que animarnos a la santidad, al amor y a crecer en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a quedarnos ahí en la palabra y vamos a pasar ya con mi hermano Tony a seguir el culto. Amén.